Listo, dale. Bueno, hasta acá habíamos llegado la vez pasada. En cuanto a los patrones de fractura, una vez que, como dije anteriormente, tenemos localizado el origen, tenemos al menos determinada la dirección que va, o la posible dirección que puede llevar esa fractura, observando la superficie de fractura en alguno de los niveles, pero fundamentalmente a nivel microscópico y submicroscópico, voy a detectar estos dos patrones e incluso este tercer patrón de propagación sobre esa superficie. El primer patrón de fractura es el dimple, o hoyuelo si lo tradujo, o microcavidad, que es el nombre más apropiado para utilizarlo metalúrgicamente hablando. Ese patrón me va a dar indicio de que estamos hablando de fractura dúctil. En cambio, el patrón con el nombre clivaje, que es característico de una fractura por clivaje a nivel cristalino, es el patrón que me va a dar indicio de que la fractura es frágil. Yo puedo, por supuesto, tener ambos patrones a la vez, combinados o mezclados, pero tengo que tratar de individualizarlos e incluso determinar quién está en predominio, porque ese me va a indicar, al estar en predominio, que va a estar en predominio la característica dúctil frágil, según el que corresponde. Incluso mirando detenidamente uno u otro, voy a encontrar o confirmar la dirección de propagación de la fractura. La dirección de propagación de la fractura la voy a ver en el caso de los dimples de la siguiente manera. Si yo las microcavidades las tengo al enfrentar las dos, no hermanando, sino mirándolas en paralelo, las dos superficies de fractura, si los encuentro en forma ovoide o circular y semejantes unos al otro, voy a estar en presencia del despegue o fractura característico de tracción pura. Si yo los tengo en la manera de herradura, de spur, y ese patrón de herradura lo tengo mirando en el mismo sentido como está acá, ven que miran hacia la izquierda, ahí voy a tener un despegue por tracción, pero aplicado en un borde, como en este ejemplo que está acá abajo. Es una placa con esfuerzo, tiene una discontinuidad, o la fractura se origina en un borde, y el esfuerzo sigue siendo tracción, pero ya no es tracción central. Si yo tengo el patrón de herraduras en forma cruzada, o sea, en sentido inverso una superficie con la otra, en ese caso voy a tener un modo de falla de este tipo, de corte de este tipo, como en la figura central que estoy parado con el cursor. Y si el patrón de dimples, de microcavidades, es oblicuo, como se ve acá, y las cerraduras en sentido opuesto, el patrón de falla es por corte, como en la figura de la derecha. Este es el mismo ejemplo, un poquito más grande. Circular ovoide, huellas de herradura mirando a la misma dirección, huellas de herradura en direcciones opuestas, o huellas de herradura opuestas y oblicuas. Y acá hay tres casos con un esquema
así tridimensional como para simbolizar mejor lo que estoy hablando, e incluso hacia la derecha, los tres casos tienen tres fotografías tomadas en el microscopio de transmisión para ver cómo son realmente esos dimples o microcavidades. ¿Y por qué se forman? Bueno, el ejemplo este lo grafica muy bien. El esfuerzo de tracción pura, que era el primero que yo recién nombraba, acá está. Imagínense que el bloque está sometido a tracción, sigma, acá está. Ese bloque empieza a desgarrar desde el centro, por supuesto, y se va hacia afuera. El bloque desgarrado por tracción, si yo junto las superficies para observarlos, me voy a encontrar con, tanto en una superficie como en la otra, con las microcavidades de este tipo. Más o menos circular, más o menos ovoide. En cambio, si tengo tracción no axial, es decir, puede ser corte esto, en ese caso, acá se ejemplifica bien cómo desgarra el material, y acá si abro los dos, una vez cortado el material, veo que el famoso huella de herradura está en las direcciones opuestas, como está dibujado acá en el medio. Si yo miro algunas de las dos superficies, en este caso la imagen de fotografía es de la superficie esta que está acá arriba, voy a ver así la figura de herradura. Puedo encontrarme por ahí con un líquido oval, ahí muy disperso, pero lo que más predominará es la huella de herradura, esta gran curva que me indica una dirección y un sentido, en este caso hacia el sentido, miran hacia el sentido izquierdo. Si enfrento la otra voy a tener una imagen inversa, como que las herraduras están mirando hacia la derecha. En cambio, si yo tengo un despegue también por tracción, pero lateral, es decir, desde un borde, inicio fractura desde un borde y se va hacia el centro de la pieza, como en este caso, los dimples, de acuerdo, voy de vuelta al caso anterior. Sería esto. Los dimples tienen el mismo sentido, medio que están combinados entre herradura, patrón de herradura y patrón ovoide. Acá hay una imagen también en microscopía electrónica de arriba, donde se ve cómo es esa morfología de microcavidades. Como los veo de tipo circular ovoide, ya estoy presumiendo, no tienen orientación de herradura, así que ya estoy presumiendo que esta superficie de fractura fracturó por tracción pura. La superficie esta tan abovedada que tiene, es la responsable de que la iluminación, cuando se ilumina la superficie de la muestra, se dispersa para todos lados. Al no ser plana, entonces eso es lo que genera que la superficie que yo observo sea mate y no brillosa. En cambio, en una fractura de tipo frágil, yo voy a tener el patrón de clivaje. ¿Y cómo va a ser la superficie si lo miro en microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido? Va a ser unas facetas muy planas, perfectamente planas, y que están separadas de las otras aledañas por algún escalón, que son patrones de microfisuras. Estas son las fracturas del plano de clivaje de los
estructura granular del material. Al ser perfectamente plana, porque el grano desprendió por clivaje, esa es la responsabilidad, la causa por la que el material refleja bien la luz y la imagen que yo veo cuando veo esa superficie frágil es brillosa. Acá hay distintos patrones de fractura, no solo dúctil y frágil que es lo que estamos viendo. Esta de la izquierda arriba, donde veo ciertas líneas con cierta curvatura incluso, muy característico, y distinta tonalidad, como ven acá. Distinta tonalidad, como que están manchadas de algo, pero es una característica que a simple vista se puede ver y se detecta muy fácilmente el patrón de falla, que es el patrón de fractura por fatiga. Eso lo vamos a ver en el capítulo aparte, fatiga, cuando terminemos con fracturografía. Este patrón es muy característico en los materiales y generalmente es una falla en servicio. Patrón de falla de lado es fractura frágil, y se ve la textura granular y brillosa. Este otro a la derecha es fractura frágil también. La fractura es brillosa, pero tal vez con tonalidad gris, color gris. La fractura es de una fundición de hierro. Acá abajo hay un esquema, pero está asociado a esta fotografía de abajo del medio. Esta es la fractura típica de características frágiles, pero típica de torsión. Lo que está acá en la izquierda esquematizado es una tiza. Cuando yo a la tiza le hago torsión, va a tener una fractura de este tipo, donde su mayor característica, además del brillo y todas las cosas que venimos viendo, en torsión, ya que su tensión máxima está a 45 grados, la fractura de torsión también va a estar a 45 grados. No es casualidad que rompe a 45 grados. Toda fractura por torsión lo va a hacer a 45 grados. Acá hay una fractura, una falla por deformación elastoplástica, donde no necesariamente pueda llegar a fracturarse el material. Hay casos en donde tengo que ver en la zona de fractura o en las cercanías si hay indicios de lo que veo acá en este material, que son las bandas de deslizamiento o bandas de Luders o líneas de Luders, tienen distintos nombres. Pero si yo encuentro algo así, fundamentalmente en piezas que estén hechas con materiales de estructura BCC, centradas en las caras. ¿Por qué? Porque esos materiales son, habrán visto en Metálicos 1, son los materiales que más facilidad de deslizamiento tienen por la cantidad de sistemas compactos que tienen. Entonces voy a encontrarme con estas bandas. Si las llego a encontrar, y por supuesto las fisuras o sus inicios van a estar donde están esas bandas, como en la imagen de arriba. Si yo llego a ver bandas de Luder, yo ya tengo que inferir que el material estuvo sometido a esfuerzos que están por encima de su límite elástico, es decir, que estuvo en la región de deformaciones plásticas permanentes, así que estuvo sobreexigido. Lo mismo si tratando de ver desde dónde se origina hasta dónde va, tengo que también ver las zonas aledañas, fisuras secundarias ramificadas hacia en otra dirección en particular. Y voy a mostrar ahora
algunos casos de los que venimos hablando, pero en otros materiales. Por ejemplo, acá veo el patrón de fatiga en una superficie de fractura, pero de polietileno terestalato. Es decir, estoy hablando de un polímero. El polímero, si bien no tiene una estructura cristalina semejante a los metálicos, pero los patrones de falla son muy, muy parecidos. Es decir, que yo puedo trazar ciertas equivalencias entre fallas en metálicos y fallas en no metálicos. Acá hay compuestos y tres ejemplos diferentes de fallas en compuestos. Esto es un compuesto de polímeros laminados, pero miren lo curioso, por ahí yo me encuentro con alto grado de, ya no, en este caso no son fibras, sino como los metálicos, sino que acá tengo justamente el multilaminado en persona y puedo llegar a tener ciertas zonas de cambios de secciones donde hay que ver si no hay efecto en tacha, etcétera, etcétera. Puedo tener un punto de fractura y ver cómo se propaga la fractura, como está en esta imagen. Puedo tener también una observación de un defecto en la manera de que están conformadas las fibras o las propias láminas del multilaminado. Puedo tener casos de porosidad, cavidades, etc. Y lo mismo en materiales poliméricos de distinto origen. Y según sea el esfuerzo al que estén sometidos, tracción, impacto, etc. Por ejemplo, acá hay un caso, esto es policarbonato, esto es acrilonitrilo-butadieno estireno, polimetilmetacrilato o acrílico, y cómo responden cada uno a esfuerzos de tracción pura o a esfuerzos de dinámica, de impacto. Fíjense que yo también puedo individualizar un origen de falla a través de ciertos patrones de líneas que me van como señalando el origen, que son líneas que se llaman líneas de Chevron, que lo vamos a ver mejor cuando veamos fatiga. Acá hay más ejemplos de patrones de fatiga en policarbonato, tomados en microscopía electrónica de barrido. Estas ondas, cuando veamos fatiga, vamos a ver que es muy característica de los esfuerzos cíclicos que generan la fatiga en el material. Acá hay otro ejemplo, en acrilonitrilo-butadieno estireno, donde muy fácilmente, acá está la flecha, pero fácilmente en una observación fractográfica se detecta el origen de la falla. Puede estar en el material, puede estar en algo que estaba adyacente al material o vinculado, solidario al material. Incluso se nota toda una superficie granular en el polímero este, de determinado tamaño de grano, y después una rotura final de un grano diferente. Hasta se le pueden ver las distintas etapas o estadios de la propagación de la fisura. Origen, propagación, rotura final. Eso sería lo que yo individualizo acá en el polímero este. Origen, siempre son tres fases. Origen, propagación, todo esto, y todo esto es la rotura final. Elastómeros, elastómero fisurado por la acción del ozono,
generalmente se fragiliza el material y donde se fragiliza genera microfisuras o macrofisuras, como se ven acá. Otro elastómero, pero afectado por temperatura, la falla de temperatura, hasta me da un patrón de fisura bastante recta y reticulada, como se ve acá, como que da sensación de que el material era frágil, siendo que estamos hablando de un elastómero, que sería todo lo contrario en condiciones normales. Y acá hay una imagen que es compatible a todos los materiales de los que estábamos viendo. Y que es cómo yo puedo identificar o ir en busca del origen cuando yo veo la fractura. Lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, si yo tengo varios fragmentos, es reunirlos así a la manera de rompecabezas para tratar de armar la pieza completa con todos los fragmentos posibles. Y fíjense esta imagen. Si yo tengo la posibilidad de reunirlos así, yo hago una analogía con la del curso de un río que se dirige hacia el mar. El río se separa en varios cauces a manera de delta, llegando al mar. El patrón que tengo que seguir es, con este criterio, el origen de la fisura va a estar aguas arriba en el río. El origen de la fisura va a estar siempre aguas arriba en el río. Es decir, que si yo tengo un patrón así, el origen está hacia acá donde sitúe mi cursor. Hacia ahí va a estar el origen y en sentido opuesto se va a estar propagando. Va a ser la dirección de propagación de la falla. Tal vez sea un poco más complicado cuando tengo patrones como este de acá abajo, donde no tengo ramificaciones, al menos en esta zona, salvo una ramificación totalmente a 90 grados, en dirección muy diferente a la dirección que lleva la fractura principal. Bueno, si bien esta es una fractura secundaria, la individualizo como tal, pero lo que voy a tener que hacer es, a la principal la tengo que seguir hacia la derecha o hacia la izquierda hasta encontrarme con algún patrón de ramificación. Recordemos, si me encuentro con un patrón de ramificación, ahí voy a darme cuenta que el sentido aguas arriba me va a llevar hacia el origen. Lo otro que tengo que tener en cuenta, un poco ya medio tomado de la teoría, es que ciertas direcciones de fractura de la pieza me están indicando el tipo de esfuerzo exterior que estuvo actuando sobre esa pieza. Por ejemplo, tracción pura, y me va a formar roturas copa-cono, como vimos, si el material es dúctil, o una rotura muy franca y recta a 90 grados, brillosa, que va a dar patrón de rotura frágil. Esto ya lo habíamos visto. Si yo tengo esfuerzo de torsión, lo que habíamos visto, una fractura a 45 grados, muy frágil, y fíjense la curiosidad. En el caso que hay torsión, la rotura frágil es a 45 grados por el tipo de esfuerzos actuantes y la descomposición de cargas, como está graficado acá en los grafiquitos teóricos de acá arriba. La pieza en realidad, si es frágil, rompe 45 grados, pero en torsión, si es dúctil 100%, rompe con deformación, como está indicado con las líneas eh, de trazo, y la rotura final es toda a 90 grados.
A veces mucha gente se confunde, como ve a 90 grados se cree que el material es frágil porque lo compara con este otro, ¿no? Lo que pasa es que en tracción es así a 90 grados el frágil, pero en torsión es así a 90 grados el dúctil. Esta pregunta de final siempre. Y acá caen algunos soldados. Y curiosamente, en compresión, el material dúctil abarrila, pero en compresión el material dúctil fractura en forma múltiple, fracturas o fisuras de tipo vertical o axial, como está acá esquematizado. Bueno, estos patrones sirven como para tener en una tablilla comparativa de patrones, como para, en función de lo que yo estoy viendo en el material fallado, tratar de impedir qué tipo de cargas externas tuvo. En fatiga va a haber una seguidilla de patrones muy buenos de la Metals Handbook, como para individualizar no solamente tensiones externas frecuentes, sino el tipo de movimiento que tenía la pieza. Recordemos que se fatigan los materiales que están en movimiento. Lo que está estático no falla por fatiga, falla por sobrecarga o algún otro tipo de fuerza, pero no por fatiga. Fatiga es el mundo de todo lo que está en movimiento, aunque sea movimiento vibratorio pequeño. Es decir, si yo digo puente, fatiga, puente, si está quieto el puente. Bueno, el puente también vibra por el paso de los vehículos. Bueno, puede ser que algo esté fatigándose. Está claro lo que es fatiga en movimiento, pero movimiento relativo. Otra cosa que tengo que ver en la fisura, cuando estoy analizando el camino que describe una fisura, es, me siguen viendo y viendo mi pantalla, ¿no? O se acompañan los solo como hoy. Sí, te Hágame vemos. así. Perfecto. Bueno, otro patrón que tengo que seguir es si es transgranular la fractura, como es en este caso, o si es intergranular, ya que según cuál fuera, eh, también me va a dar indicio de las características del material, de la característica del tipo de patrón de falla, e incluso cuando ya está presente el tema de corrosión bajo tensión, que vimos eso se ve en degradación, espero que lo recuerden, pero bueno, eh, sea un caso u otro, yo tengo que tratar de ver cómo es que se propaga entre los granos esa fisura. Yo puedo tener distintos patrones también, vuelvo a otros materiales. En este caso es una fractura en glass, en vidrio, pero supongamos que es en vidrios de alta tecnología, no el vidrio de una ventana. Supongamos que algún vidrio templado, algún vidrio multilaminado, qué sé yo. Yo puedo ver distintos patrones que me indican origen, propagación y rotura final por colapso. Generalmente la rotura final por colapso es una causa de que la sección resistente era hasta media luna y ya falla porque no soporta la carga, simplemente por eso. Pero siempre están presentes las tres etapas. Recordemos eso: origen, propagación, falla final por colapso. Un cerámico, lo mismo. Yo tengo bien individualizado con un cierto patrón de efecto el origen, la zona de propagación y después tendré la zona de colapso que no está acá esquematizada. Miren qué curioso, pero en polímeros también voy a tener un avance de fractura muy semejante a cuando yo veía en fractomecánica en un material
frágil o dúctil con características frágiles, cómo avanza su fractura, descrita por alguna de las teorías de las que nosotros vimos. En el caso de la entalla de la fractura, en este caso de dimensión A, el extremo tenía una zona de deformación plástica teórica, ¿se acuerdan que era una especie de cilindro, que se podía calcular, bla, 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 bla? El método de Griffith lo describe, y yo tengo la misma condición en un polímero. Yo tengo una zona de despegue formando dimples, sí, igual, el polímero también despega sus cadenas, ya no son su sistema cristalino, despega sus cadenas poliméricas, y en esta zona central hay un inicio de despegue, porque la tensión es máxima en esta zona, y forman también microcavidades, ese despegue de material. Se termina este segmento que se debió llamar parte 2. No, estábamos ya en la primera parte de análisis falla. Ahora vamos a entrar en la parte 2. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Corto acá y después empezamos otro, así nos hace largo el Sí, video. sí, sí, sí.